institucional en la Delegación Sonora del IMSS, secretario general del Colegio de Pediatras de 2013 a 2015 y actualmente comisionado de arbitraje médico del Estado de Sonora. De verdad agradecemos mucho al doctor la participación que va a tener el día de hoy y por supuesto a todos los que nos acompañan en esta sesión. Sin más preámbulos, adelante doctor. Buen día. Gracias, licenciada. Gracias por esta oportunidad y saludando a todos los compañeros. Un tema un poco difícil porque a fin de cuentas tenemos arraigado muchas veces algunas ideas cuando somos directores o cuando somos administrativos y a veces el que nos manejar estos temas o decir en qué podemos estar fallando como directivos o nuestro liderazgo, pues a veces impacta. Y hablar de calidad en la atención, pues no es un tema tan fácil, es algo complicado, pero vamos a tratar de ver lo esencial o lo que podemos ver. Este tema lo manejé en un foro, como ven ustedes ahí abajo, institucional en la calidad de la atención hace un poco. Y me pareció pertinente el que también darlo a conocer a todos los compañeros, a todos los comisionados, ¿sí? Ya que, pues, es de suma importancia. Entonces, a ver, déjame ver, ¿no quiere cambiar? Ahí está. No vamos a tratar de definir lo que son liderazgo. Yo creo que ya la mayoría de los que estamos en la comisión de arbitraje y en cada uno de los estados, pues tenemos conocimiento de esto. Pero bueno, vamos a recordar un poquito y decir que el liderazgo en salud pues juega un papel importante. Los líderes deben de tener la capacidad de tener habilidades técnicas interpersonales y de gestión, con la finalidad de manejar el éxito de los equipos de trabajo y situaciones complejas y dinámicas. Y aquí donde se centra el tema, ya que muchos de los compañeros que a veces están al frente de los hospitales, de alguna clínica de salud, ya tanto del sector privado como del sector público, pues muchas veces tienen una idea a lo mejor distinta y pueden variar la forma en el que pueden llevar el hospital o la clínica, ¿sí? Perdón, tuve aquí un problemita aquí. Que pueden llevar pues a situaciones o llevar al hospital de una forma tan adecuada o de una forma tan complicada como lo quieran ver, pues. De ahí que vienen distintos tipos de liderazgos que ustedes ya también conocen y que es importante ver cuándo debemos de aplicar esos tipos de liderazgo. Aquí el problema va a ser cuando tenemos gente que es inexperta o que hay personas dirigiendo hospitales o dentro del sistema de salud que no tienen el liderazgo, que no tienen esa parte de la gestión, de la administración, ¿sí? Y normalmente se vuelven a situaciones complejas al no tener pues un ambiente laboral adecuado. Si ven ahí, dentro de los tipos de liderazgo, pues hay sus pros y sus contras entre cada uno. Casi la gran mayoría de los que manejan el liderazgo autocrático, pues son personas que tienen esa característica de obediencia estricta, como lo pongo ahí, hay una unilateralidad, hay un control. En pocas palabras, este tipo de liderazgo podemos decir que así es, porque así lo digo y porque así va a ser. Este tipo de liderazgo lo utilizan más, pues obviamente los navales, la militar, pero tenemos algunas ventajas dentro de este liderazgo autocrático, ¿no? Dentro de esas ventajas es precisamente, es eficaz en una situación de crisis cuando se tienen que tomar decisiones rápidas y contundentes, ¿sí? ¿Qué inconveniente podemos tener? Pues normalmente hay desmotivación, normalmente hay un poco más de dependencia, hay mal clima laboral, normalmente no se siente con un adecuado trabajo o con ganas de trabajar porque dices, bueno, de todos modos voy a intentar hacer esto, voy a tratar de mejorar el proceso de atención, pero aún así, pues mi director o mi jefe superior va a terminar haciendo lo que él quiere, entonces, pues no tiene caso. Dentro del liderazgo democrático, pues hay ya una decisión más conjunta, hay una comunicación, hay una colaboración, y empieza a verse un poco más la cuestión del trabajo en equipo.
¿ok? ¿Qué ventaja? Pues hay más confianza, me siento moralmente más atendido, comprometido, porque tengo un sentido de responsabilidad, tengo un compromiso, tengo la oportunidad de innovar, de hacer mejores cosas, de mejorar procesos. ¿Cuál sería el inconveniente? Que bajo ese contexto de confianza, de moral, de compromiso, también puedo tomar decisiones lentas porque me siento en un confort, ¿sí? De que no me van a estar presionando. Entonces puede haber también una menor eficiencia en esa situación de crisis, o se puede considerar que entramos en un confort, en un área de confort. Dentro del liderazgo Fighter, pues hay más delegación, normalmente hay confianza, hay autonomía, perdón por la palabra ahí. ¿Qué ventajas pudiera yo tener en este tipo de liderazgo? Pues funciona muy bien en los equipos muy bien capacitados que tienen este mismo ritmo. Por ejemplo, todas aquellas personas que dirigen hospitales o centros de salud o cualquier institución que tengan maestría, por ejemplo, en administración o gestión, pues obviamente van en ese mismo tenor y se va comprendiendo de la misma forma. Pero aquella persona que no tiene ese conocimiento, pues va a ser un poco más difícil para llevar este tipo de liderazgo y se va a batallar un poco más. ¿Qué de inconvenientes puedo tener? Pues la posible falta del control y el pragmatismo que lleva a esto, ¿no? El liderazgo transicional es un enfoque, se enfoca más a tareas específicas, son bien planeadas, que deben de ser a corto plazo y que tiene que ser muy metódico para poder tener un resultado, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues hay un mejor clima, tiene mayor productividad, hay mayor satisfacción de todo el personal, de los mandos medios, incluso de la operatividad, o sea, del personal operativo. ¿Cuál sería el inconveniente? Pues que puede haber una demasiada dependencia a la figura de líder. Y es muy común que, por ejemplo, cualquier situación que se presente a un operativo, un mando medio que pueda resolver, siempre va a buscar el apoyo del líder de mayor jerarquía, aún pudiéndolo resolver. Dentro del liderazgo situacional, vamos ¿qué características tiene? Pues es más adaptativo, hay más flexibilidad al cambio. Las ventajas que tengo es que puede haber una versatilidad, puede haber resultados, puede haber una eficiencia o mayor eficiencia. ¿Y qué requeriría entonces como inconvenientes? Pues requiere una gran capacitación de análisis y tener pues un gran liderazgo ahí. Hacer planeación estratégica prácticamente. Pero bueno, hablemos un poquito en la calidad en salud. Decimos, ¿cómo puede ser que la Comisión de Arbitraje Médico puede estar hablando de calidad en salud? Pues esto nos va a impactar, claro que directamente e indirectamente, ya que vamos a medir, ¿sí?, el grado de satisfacción que el del paciente ante cualquier episodio de enfermedad o ingreso a un centro hospitalario. Pido una disculpa si se me reseca un poco la boca, soy un poco diabético, soy diabético y se me seca un poquito, ¿no? Entonces, para nosotros tener una calidad en la salud, es importante tener en cuenta estos parámetros. Aquel director, aquella persona que está a cargo de una institución de salud que no planea, que no tiene planeación, de entrada, o sea, va a un fracaso y no va a haber calidad en la atención. No es simplemente llevar los procesos y sacar la urgencia o la emergencia y no resolver lo prioritario. Entonces, se tiene que tener una muy buena planeación desde qué voy a requerir de insumos, desde cuál va a ser mis procesos, de estar vigilando, cuáles mis problemas principales que yo voy a tratar de resolver en una planeación en base a matrices de riesgos. En cuanto a la infraestructura y obviamente materiales, es muy común ahorita que pase que el personal operativo, por ejemplo, o incluso los mismos directivos, dicen, bueno,
tengo una infraestructura. A lo mejor no le he metido tanto a la infraestructura porque no lo veo tan importante, pero sí lo es. Desde ver los espacios, desde ver que una camilla, por ejemplo, esté funcional, evitar el riesgo de caída, por ejemplo, porque no le funciona el barandal. En fin, aquí tendremos que hacer, pues, prácticamente recorridos para ver los daños y lo que podemos estar ahí resolviendo. Ahorita es muy común que no tengamos material o insumos para trabajar, pero eso no significa que por no tener insumos, materiales o algo, no podemos brindar calidad. Ahí es donde tenemos que entrar con la cuestión de la eficiencia. Sabemos que estamos en unas cuestiones críticas en los hospitales, pero pues tenemos que hacer algunas planeaciones para que esto pueda llevarse en buen rumbo. Si yo no tengo capacitación, si yo no tengo evaluaciones constantes como director, como encargado, como líder de una institución de salud, pues prácticamente voy a la perdición también. Tengo bastantes temas en que puedo capacitar. Tengo que evaluar ese desempeño, incluso evaluarme yo mismo. ¿Cómo es que estoy ejerciendo mi liderazgo? ¿Cómo es que si estoy cumpliendo las metas? ¿Cómo es que estoy dando esa atención a los pacientes? Y obviamente tenemos que mejorar los medios disponibles para el paciente, obviamente. Mejorar el proceso, agilizarlo, trabajar en la empatía, trabajar en lo que yo tengo para poder dar un buen servicio. Luego entonces de hablar de la calidad, pues tenemos que entrar en la eficiencia. Y vamos a definir como que es la capacidad de un sistema de salud para brindar un servicio con calidad con el mínimo recurso disponible. Ojalá que todas las dependencias pudiéramos tener pues un recurso factible para poder trabajar. Pero bueno, sabemos que también no es posible en muchas de las ocasiones y tenemos que nosotros como líderes ver de qué forma voy a eficientar esta atención para tener una calidad con el mínimo recurso posible. Optimizar el recurso, definitivamente, tener la tecnología, usar la tecnología que yo tengo para poder planear y agilizar los procesos. Por ejemplo, si yo me pongo aquí a valorar la optimización del recurso, si yo tengo un triage, en el triage de cada una de las instituciones o de los hospitales, por ejemplo, pues normalmente ponemos el color, pero a veces no tenemos al personal que está en triage capacitado totalmente. Y me refiero a que a veces llega el paciente y solamente le asignan un color y ni eso a veces hacemos bien. Y de ahí entra esa deficiencia y no la eficiencia, ya que muchas veces pacientes que pueden estar o que requieren de atención más inmediata se deja con mayor tiempo o pacientes que realmente no requieren una atención tan inmediata lo ponen en color naranja, por ejemplo, y entonces eso hace que se retrase y no se valora bien. Normalmente no se valora dentro del proceso si va a requerir algún procedimiento como para considerarlo si es un amarillo, si puedo poner un verde, si puedo ponerle un azul. Entonces, por ejemplo, en el proceso de atención a veces somos muy deficientes, incluso en esa parte tan simple que es el triachar a un paciente para que reciba su atención médica. ¿Cómo podemos influir entonces en el liderazgo con esta calidad en la atención? Pues el componente más importante que permite a una institución de salud es obtener resultados eficaces y exitosos en beneficio del paciente. Recordemos todos que en base a lo que establece el artículo 4 constitucional, ¿sí?, que es en cuestión de la protección de la salud, que dice que el Estado y que todo el mundo tiene derecho a una salud digna y plena, al igual que el artículo 73 y la fracción 16 del Consejo de Salubridad General. Yo aquí pongo en contexto una cosa. Si la Constitución dice que debe de recibir la atención digna y plena, cuando hay una deficiencia
por ejemplo, de insumos y que no estamos otorgando, y obviamente no es una responsabilidad médica, pero sí es una responsabilidad administrativa, pues tenemos que ver la forma en que vamos a resolver este tipo de situaciones, ya que ocurren estas partes. Yo sé que muchos de ustedes van a tener un concepto muy distinto a lo que es la negligencia médica, a lo que es la impericia, a lo que es la imprudencia. Pero bueno, yo les puse aquí como el tabú de la negligencia médica. Nosotros aquí en forma simple podemos definir la negligencia médica cuando tenemos todo para hacer y no se hace. ¿A qué nos referimos? Si viene una mujer embarazada, viene con un sangrado, viene con alteración de la frecuencia cardíaca, yo tengo un quirófano, tengo un ginecólogo, tengo un anestesiólogo y no resuelvo el problema, no meto quirófano o no valoro de forma adecuada, pues entonces yo tenía todo para hacer y no lo hice. Ahí ya vamos a hablar de una cuestión de negligencia. En cuestión de la impericia, cuando no tenemos el entrenamiento suficiente y lo hacemos, quizás a lo mejor voy a poner un catéter central y no tengo la experiencia, a lo mejor solamente he puesto uno, y luego aparte de eso, algo que no me acompañe algún médico adscrito o alguien con mayor experiencia o algún cirujano, pues entonces, y hago el procedimiento aún sabiendo que no tengo ese entrenamiento para hacerlo o un entrenamiento suficiente para hacerlo, pues entonces ahí me voy a meter en un problema. Y esto va a repercutir también obviamente en complicaciones y va a repercutir en la calidad de atención de ese paciente. Y lo imprudencial lo vamos a definir como una cuestión de omisión de cuidados. Muchas veces podemos hablar un poco de más o a veces nos equivocamos en aplicar algún medicamento, en omitir. Entonces todo eso, estas situaciones imprudenciales tiene que saberse bien por los hospitales y manejar de forma adecuada estos términos. Recordemos que para las personas el hablar de negligencia es todo lo que se hace mal en el hospital, para ellos, ¿no? Para el usuario. Toda la complicación que ocurre en un hospital o que no es favorable para el paciente es negligencia para la gente. Incluso a veces para los mismos compañeros abogados, a veces ni siquiera lo entendemos. Nuestra experiencia aquí en la Comisión de Arbitraje Médico en Sonora, nos ha tocado abogados que no tienen ni idea de esto. Entonces, el simple hecho de que algo ocurrió o hubo una complicación ya es una negligencia. Entonces yo, para poder tener un liderazgo adecuado y sobre todo tener una calidad en la atención médica, mi principal punto es la satisfacción del paciente. Si yo no tengo esa satisfacción del paciente, de verdad tendría que hacer una reingeniería para tratar de lograrlo y buscar. Y para ello tengo que garantizar el servicio. Pues que no falle la consulta, que no me falte algún médico, que yo tenga lo necesario para poder atender la consulta o no suspender la cirugía, en fin. Tengo que garantizar y tengo que hacer esa verificación previa, ¿sí? Para poder nosotros garantizarlo. Tener una eficiencia directiva es importante. Ser muy eficiente en lo que nosotros decidimos, hacemos y en lo que planeamos. La eficiencia operativa, vamos a ir desglosándolo ahorita cada uno de ellos, pero también es importante. Si nosotros tenemos a un directivo que sea empático, que sea un empowerment, que dé empoderamiento, pero que sepa escuchar, entonces va a haber un clima laboral eficiente y la eficiencia operativa para realizar las cosas o los procesos y procedimientos, pues obviamente va a ser muy buena. Y hay que disminuir los tiempos de espera. Este azulito yo creo que es uno de los principales. La gran mayoría de las personas se sienten insatisfechos porque a veces el tiempo de espera a lo mejor no lo consideran adecuado. Vuelvo, por ejemplo, a lo mismo del triage. Dices, bueno, usted está ahorita catalogado como color azul y usted puede esperar
dentro de este tiempo hasta 1 hora, hora 20 minutos. Pero no tengo a nadie esperando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que muchas veces en los servicios, como tengo 120 minutos, lo voy a dejar que espere un rato. Y es muy común que pase. Entonces lo dejo esperar a pesar de que no hay ningún otro paciente. Y a veces confundimos que realmente de lo que se trata es de que es el tiempo máximo que puede esperar. No significa que yo tengo que esperar si no tengo pacientes para poder atender al paciente. Tenemos que trabajar en eso. ¿Cómo voy a garantizar entonces la atención médica? Pues teniendo resultados y con la seguridad de los pacientes. Tanto se ha hablado ahorita de seguridad del paciente, que es algo que también nos importa mucho en las comisiones, pues de que esa atención sea con seguridad, que sea bajo pues reglamentos, normatividad, con las guías de práctica clínica, con la capacitación, en fin. Se tiene que coordinar definitivamente la atención entre los mandos medios. En ocasiones a veces el director es tan autocrático o la persona que está al frente del hospital es tan autocrático que los mandos medios pues no hay una lealtad como tal. Entonces empieza a haber muchas trabas y empieza a haber deficiencia en esa atención por la desamorización que se tiene. Luego entonces, si yo no tengo esa eficiencia, no tengo el poder de formar un equipo adecuado, la eficiencia se va a ir hacia los suelos. Yo tengo que tener una eficiencia en mis procesos para poder yo garantizar esa atención a los usuarios. Obviamente en los privados la reducción de costos. A veces vemos la medicina pues definitivamente como algo lucrativo y no tanto como algo humanitaria o asistencial. Y que muchas veces, o sea, no tienen el recurso y los votamos. Y vayas al público, vayas a esto o no lo voy a atender. Entonces, pues no. Tenemos que meternos forzosamente a ver los protocolos de atención, ver esos flujos, ver cómo está llevándose esos procesos y ver si yo puedo agilizarlo o puedo hacer una reingeniería para tratar de mejorar esos protocolos de atención y los tiempos de espera. En cuanto a la eficiencia directiva, pues hay que impulsar un clima organizacional y colaborativo. Y en muchos de los hospitales no se da por el mismo conflicto de intereses que puede haber o las distintas formas de pensamiento entre cada uno de los altos mandos o mandos medios. Se tiene que generar definitivamente confianza en el personal y sus usuarios. El canalizar los recursos e iniciativas de seguridad es sumamente importante. La toma de decisiones oportunas para proteger al paciente y al trabajador. El establecer programas de satisfacción laboral. Y definitivamente establecer estrategias para reducir y evitar los errores médicos. Sé que se ha trabajado mucho en todo este tipo para evitar los errores médicos, pero es muy común que a veces cuando tenemos un evento centinela, una cuasifalla o algo, normalmente no lo reportamos por el miedo a que nos vayan a sancionar, por el miedo de que nos vayan a llamar la atención, pero no lo ven como un área de oportunidad para poder mejorar ese proceso y evitar, pues, causar daño a los pacientes. Muchos de los liderazgos no son tan positivos y eficientes, pero aquí lo ideal para tratar de mejorar la calidad y la eficiencia y mejorar ese clima laboral es ser positivo y ser eficiente. ¿Cómo lo voy a lograr esto? Facilitando la comunicación entre pacientes, familia y otros médicos. Ustedes saben perfectamente que lo principal es dar una información adecuada, clara, precisa, y si hay familiares, mejor. Y eso va a evitar el hecho de que haya un conflicto en la relación médico-paciente, ¿sí? Aplicar el 80-20 al proceso administrativo. Yo tengo que estar un 80% en las áreas del hospital y solamente un 20% dentro de mi oficina. Y debe de ser de puertas abiertas. Si no se hace esto, olvídense.
siempre tenemos que atender al paciente que va y busca, a lo mejor, posiblemente que vaya enojada por un conflicto, porque no se le ha hecho algo, pero si usted le da una buena información, son empáticos y tratan de resolverle y le dicen que le van a resolver, o por lo menos los escuchan, créame que eso va a tener mucho poder y van a resolver la crisis en ese momento. Como les comenté, el empoderamiento a los mandos medios es sumamente importante. Si yo no si la supervisión y la empatía de los equipos de trabajo, definitivamente voy también al rotundo fracaso. Tengo que evitar el burocratismo de esos procesos. Muchas veces, sobre todo en hospitales de IMSS o que son un poco más normativos, aquel líder o aquel director que está en el hospital y que quiera tratar de evitar esto, pues hay procesos o hay lineamientos que a veces el INE los tiene muy marcados y por ende entonces no puedo modificar tanto y quitar tanto el burocratismo. Porque tengo pues obviamente una delegación arriba de mí que prácticamente está dando indicaciones de lo que hay que hacer. Ese es el problema, que muchas veces a los directores de los hospitales no se les da el empoderamiento suficiente o la autoridad suficiente como para poder modificar procesos para agilizar o para quitar ese burocratismo. Tenemos que meter mucho gestión del cambio, definitivamente, buscar soluciones. Si no tenemos el recurso, si no tenemos, no nos llegó esto, tenemos que ver la forma en cómo podemos conseguirlo por la asociación privada, por asociaciones civiles, en fin, tratar de buscar y hacer gestión para tratar de mejorar esto y con una buena planeación y que al rato no tenga yo deficiencia de insumo, material y demás. ¿Ok? Entonces, como yo le comenté, hay que solucionar y dar seguimiento a los casos importantes, no a lo urgente. Porque urgencias todos los días va a haber. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a haber conflicto y a veces por resolver la urgencia no resolvemos lo importante. En cuanto a la eficiencia operativa, tenemos que tener esa capacidad de realizar una determinada tarea en el mínimo tiempo posible. Porque luego pasa que estamos a veces como operativos y resulta que pues tenemos ahí pacientes esperando, clásico que podemos ahí, no, dale chancita, el que estoy platicando con los compañeros, en fin, una serie de cosas que eso es muy difícil de poder erradicar, pero bueno, hay que hacer entender y dar capacitación también en cuanto a la valoración de mi trabajo y otros temas que se pueden manejar para tratar de hacer conciencia a nuestros trabajadores o a nuestros operativos, la importancia de resolver o evitar los tiempos de espera muy largos con los pacientes y dar lo mejor para ello. Tratar de ejercer esta tarea con el menor costo posible. Habemos personal que pues utilizamos una gasa, no una gasa, 2 gasas, 3 gasas, 4 gasas. A lo mejor me lavo las manos y no utilizo 1, 2 sanitas, sino utilizo unas 5 o 6. Pero todo esto gira en la capacitación y en el conocimiento y el seguimiento. Entonces hay que seguir un proceso óptimo para lograr esa calidad deseada. Es mucho que trabajar. Minimizar los errores y reportar los eventos centinelas y las cuasifallas, como les comenté. Hacer programas, hacer una APP posiblemente, algún grupo de WhatsApp, o sea, tratar de buscar estrategias para que nuestros operadores se atrevan a reportar estos eventos centinelas y que no lo vean como que va a ser un castigo, sino que va a ser algo benéfico en el cual vamos a tener área de oportunidad para poder nosotros, obviamente, mejorar. Para disminuir los tiempos de espera, yo les propongo estas cosas. Primero, evaluar los procesos para reducir los tiempos de espera, como les comenté. Tenemos que mejorar la valoración del triage, como ya lo había comentado. Tenemos que comunicar claramente el tiempo de espera al paciente. Cuando no comunicamos el tiempo de espera al paciente, empieza a haber conflictos también. Porque se pasa una paciente, si yo llegué primero,
porque no tenemos el tiempo para explicarle en el triage, señora, a usted se le está asignando, dependiendo de la gravedad del paciente, tanto tiempo de espera, posiblemente pase otra persona antes que usted, dependiendo del tipo de salud que tenga. No lo hacemos, pues, y eso va a implicar, pues, a que haya una serie de conflictos ya estando en la sala de espera de las urgencias. Hay que utilizar un sistema de expediente electrónico que sea eficaz, que sea actualizado y que sea rápido. Muchas veces se puede ir el sistema, nos deja atorados ahí con los pacientes, perdemos más tiempo, se me borró la nota, tengo que volverla a hacer. En fin, tenemos que trabajar en esa parte para evitar estas demoras y estos contratiempos. Establecer una comunicación entre el personal operativo es sumamente importante. Como yo les decía, 80% de un líder tiene que estar con los operativos y preguntar cómo va, qué les hace falta, cómo están, en qué te puedo ayudar. Hay que ofrecer opciones de atención en otras unidades médicas. Esto me refiero a que si estamos, o sea, llega un paciente y estamos saturados en los servicios, hay que ofertarles el acudir a urgencias, por ejemplo, de una unidad de medicina familiar, dependiendo de nuestra clasificación o dependiendo de la gravedad que tenga el paciente. Eso no significa que estamos rechazando o que estamos dando negativa en la atención, sino simplemente tratar de mejorar y que el paciente también reciba una atención mucho más rápida. Ese es el fin que tendríamos que hacerle entender al paciente. ¿Ok? Hay que tratar de detectar los horarios de mayor flujo para poder establecer estrategias y mejorar, pues obviamente, la atención y que no tengan tanto tiempo de espera o que no se me convierta en una crisis mi servicio. ¿Qué implicaciones puedo tener en la atención? Pues la crisis institucional, como ustedes lo saben, la deficiencia del insumo, de estructura, agendas saturadas, poca capacidad resolutiva, puede haber violación a los derechos humanos y atención a la salud digna y plena, el aumento por mala práctica. Todo esto lleva, pues, el hecho de no tener una adecuada, volvemos a lo mismo, una adecuada planeación en mi institución. Entonces, por ejemplo, hay algo muy común que suele pasar en cuanto a la implicación de la atención médica. Resulta que en la gran mayoría de las instituciones, pues faltan los médicos, principalmente especialistas. Hay servicios que se quedan sin médico, principalmente en turnos de la noche, en turnos de jornada. Pero ¿por qué hay esa ausencia de estos médicos especialistas? Ustedes bien saben, pues que no es suficiente a veces la cantidad de especialistas que hay para cubrir todo el sistema de salud. Pero bueno, aunado a eso, al exceso de trabajo que las instituciones otorgan a estos especialistas. Sabemos que, por ejemplo, un especialista puede ver a lo mejor alrededor de entre 2 o 14 pacientes. Un médico general o familiar puede ver hasta 18 o 20 pacientes, según sea ahí la planeación o según esté contemplado en cada una de las instituciones. La remuneración para el especialista o para los médicos especialistas o especialistas, pues no es atractivo si lo comparan con la consulta privada. Muchos de ellos dicen, bueno, gano más en lo privado, en 3 o 4 consultas, ahí gano lo que me pagan en el Seguro Social, lo que me pagan en la Secretaría de Salud. Entonces, pues, ¿no? Y aparte tengo mayor conflictos. Tengo acoso laboral, a lo mejor por parte de mi director, por parte de mi jefe de servicio. Me anda persiguiendo. Común que a veces no tenemos ahí o conflictos que se pueden presentar, que posiblemente el médico se vaya fuera de la institución, a su privado, regresa, o sea, hay abandono del hospital, en fin. Entonces esto lleva a estar levantando actas, a procesos administrativos. Entonces es tan tedioso que para el especialista pues prefiere renunciar y dedicarse a la atención privada. Y es muy común que suceda. Por otro lado, la deficiencia del expediente clínico y consentimiento informado, que pues
Es nuestro caballito de batalla todos los días aquí en la Comisión de Arbitraje Médico, como bien decimos, pues el expediente electrónico es tu mejor amigo o tu peor enemigo. Al igual que el consentimiento informado, que como ya sabemos, pues ese consentimiento informado es el contrato laboral, si lo queremos ver de esa forma. Es el contrato de la prestación de servicio. Si yo no le informo bien, si yo no le explico las complicaciones, si yo no le doy opciones de tratamiento, pues entonces también ahí yo estoy dejando de hacer algo tan importante como el simple hecho de omitir. Y ante un contrato, acuérdense que hay muchas cláusulas y esas cláusulas tienen que estar bien especificadas. ¿Qué pasa con el expediente? Errores. No hay una supervisión adecuada en ellos. Normalmente hay incrementos en cuestión de las quejas. Se incrementan los asuntos judicializados por la vía administrativa, por la vía civil, penal, por derechos humanos, por la Comisión de Arbitraje Médico. Y por más que se da capacitación dentro de los centros hospitalarios, a los becarios, a los médicos adscritos, en fin, a todo el personal de salud, enfermería, seguimos teniendo este problema de la deficiencia del buen llenado del expediente. Entonces aquí estaría la pregunta, es decir, si estoy capacitando, si constantemente estoy dando cursos, si constantemente estoy tratando de resolver, si constantemente estoy supervisando, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro tener un expediente que sea llenado de forma adecuada o bien requisitado como lo marca la normativa? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. Hay que, si nosotros nos damos esa atención médica adecuada, con calidad, con eficiencia, pues obviamente vamos a incrementar la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. ¿Sí? Lo peor que podemos hacer es la omisión, el omitir cosas. A veces no damos una calidad tan adecuada de pacientes que a lo mejor ni siquiera requieren de una hospitalización. Que es un niño que a lo mejor trae dificultad respiratoria, pero que realmente no lo valoré bien. A lo mejor no le tomé una radiografía de forma adecuada. O a lo mejor la radiografía que yo tomé, pues no era una buena técnica y me hace ver que hay una neumonía cuando realmente no lo hay. Quizás estaba muy penetrada. En fin, todo esto va a ser conocimiento y yo hospitalizo a ese niño. Y resulta que al rato se me infecta. Cuando en realidad, pues ni siquiera tenía indicación de hospitalizarse. Ahí es donde entra también un poco la medicina defensiva. ¿De qué motivo? Pues prefiero hospitalizarlo a que vaya a pasar algo fuera, aún sea que yo congestione el servicio de urgencias, con pacientes que no requerían de hospitalización. La falta de gestión, cuando ya está hospitalizado un paciente por larga estancia, no le pongo a lo mejor una nota, a lo mejor estoy esperando un estudio, a lo mejor una endoscopía, a lo mejor una tomografía que no tengo, y me pasó una semana, 2 semanas, y no lo resolví. Entonces se me prolongó la estancia de este paciente por la falta de gestión. Esto también ya implica en la atención médica y en la calidad. Estamos arriesgando al paciente, no le estamos resolviendo. Entonces, por ende, tampoco hay apego a las normativas o las guías de práctica clínica. Cuando hay negativas de medicamentos en los distintos servicios, también es algo también importante. Porque a veces el médico o personal de enfermería hace las indicaciones y le dice, bueno, este niño requiero que le ponga solución glucosada al 10%. Y va y te dice, enfermera, ¿sabe qué, doctor? Es que no hay. ¿Me puede modificar las indicaciones? O doctor, ¿qué otro tipo de solución le puedo poner? Porque pues no hay solución glucosada al 10%. Hay alternativas, pero definitivamente aquí es esa negativa. Se vuelve a una falla en esa calidad, en esa atención, y es netamente administrativa. Y eso es lo que tenemos que evitar que pase.
Son cosas sencillas de resolver, pero pues muchas veces no hacemos esa gestión. Y obviamente el hecho de todos estos puntos que les puse anteriormente va a llevar a un deterioro en la relación del médico-paciente, ¿no? Ya no confían en nosotros. Los pacientes llegan y llegan agresivos, exigiendo la atención, golpeando las puertas de los hospitales, de los consultorios. Pero pues en esta parte no tenemos que enojarnos, tenemos que ser empáticos y hay que entender que ellos también pues traen una situación de estrés, ¿no? La falta de vigilancia y control, pues en el lavado de manos también es un grave problema esto, porque a pesar de que existen dentro de los hospitales, a pesar de que existen programas de lavado de manos, de higiene de manos, foros y demás, tristemente vemos que no un lavado de manos como lo marque, pues antes de tocar al paciente, como ustedes ya saben ahí, después de tocar al paciente, de manipular. Y es más común, y es tristemente, ver que área de personal médica, o sea, médicos, somos los que más fallamos en esta parte, en el lavado de manos. Personal de enfermería todavía controla un poco más esto, pero área médica, lamentablemente, no sucede. Se lo digo por experiencia que trabajo en un hospital, que trabajo en un sistema de urgencias, y que a veces me pongo a valorar a los compañeros y definitivamente, pues no. Tocamos a un paciente a otro sin ponernos gel, sin lavarnos las manos. Hay una falta de cultura para el reporte de los efectos adversos, como yo se los comenté. Alimentos en las distintas áreas, esto es algo que también no se va a poder erradicar por más que queramos, ¿no? El estar con alimentos y que aumente la fauna, el que podamos contaminar pues algunos insumos, materiales, por estar ahí comiendo, ¿no? Sobre todo más en las áreas quirúrgicas. Difícil de erradicarlo. Salida de las áreas quirúrgicas. Actualmente, enfermería y estaban muy al pendientes, hasta nos regañaban. Si ustedes lo recuerdan, hace ya años, si no traes el cubrebocas dentro del quirófano, era un regaño. Que te salías con el uniforme quirúrgico de quirófano del área blanca, era un regaño. Oye, no. Me ha tocado ver pacientes, me ha tocado ver compañeros médicos, enfermeros, de todo el área de la salud, que están dentro de un área blanca, o sea, en quirófano, y los ves en la calle, afuera, esperando la comida, esperando algo, incluso algunos hasta con botas y con gorro quirúrgico afuera del hospital. Y me ha tocado verlos, van y se meten sin cambiarse, de nuevo las botas, el quirúrgico, pero esa es parte de esa cultura que estamos perdiendo. Entonces es un gran problema. En cuanto a esa conclusión, yo sé que la plática era para 2 horas, pero quiero indagar o quiero, en cierta forma, escuchar también pues, comentarios y opiniones de parte de ustedes y ya ir complementando en base a las preguntas que tengan o en base a sus comentarios. Primeramente, tenemos que fortalecer definitivamente la cultura de la calidad, de la eficiencia y la seguridad del paciente. Definitivamente. Tenemos que designar directivos que estén preparados, que tengan el conocimiento para el proceso administrativo, preferentemente, pues que tengan el conocimiento médico y si es posible, lo legal. No estoy hablando que sean abogados ni nada, pero sí que tengan ese compromiso de estudiar bien la normatividad, de poder tener ese conocimiento, esa capacidad de gestión, de poder planear, hacer planeación táctica operativa, planeación estratégica, para mejorar la atención y la calidad, que pueda agilizar mis procesos, que evite precisamente ¿cómo le quiero dar a entender? Pues que eviten los errores al máximo.
Debemos de tener un liderazgo de puertas abiertas, como les comenté. Siempre atender a las personas, es su derecho. Las personas tienen el derecho de quejarse. A lo mejor no les asiste la razón, muy posiblemente. O posiblemente van a decir que no le están dando la atención o que no le han hecho nada al paciente. Pero ahí es donde tenemos que nosotros explicar, hablar y hacerles ver que se le está dando la atención y de la mejor calidad. Pero si yo soy un director que tengo puertas cerradas, que no recibo y que no escucho, pues definitivamente no hay una calidad en la atención. Debo de fortalecer el clima laboral. No puedo ser un directivo con un liderazgo autocrático. Si yo me pongo a ser un director con un liderazgo autocrático, obviamente todos me van a ver con odio, con repudio, y por ende no voy a fortalecer el clima laboral adecuado. Incluso la operatividad puede levantarse en una crisis, utilizar a los sindicatos, en fin, porque no, o porque estoy dando indicaciones muy radicales, o porque estoy estableciendo acciones muy radicales y fuera de contexto. Yo les voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Hace poco tiempo en el hospital donde yo trabajo, se taparon los ductos de las coladeras porque referían que el personal al agarrar las sanitas utilizaban 5, 6, 7 para secarse las manos y la ponen en la taza del baño. Y por ende se taparon los ductos. Hubo una fuga de aguas negras, obviamente en el sistema de urgencia. Entonces la decisión del director fue quitar las sanitas de los baños. Ustedes me dirán si fue una buena táctica. Esa fue la solución para que los operativos no estuvieran tapando los baños. El empoderamiento a mandos medios, sumamente importante. El liderazgo tiene que ser bajo un contexto de empowerment, tienen que darles ese empoderamiento. Un liderazgo autocrático que quiere resolver todo y estar en todo es muy difícil, es imposible. Entonces tengo que empoderar a mis jefes de servicio, a mis mandos medios y tener una buena relación de comunicación para hacer estrategia, para resolver los conflictos, para resolver la problemática y darle el acompañamiento a este mando medio y que se sienta cobijado por mí y que sabe que estoy dando toda mi confianza para comprometerlo más. Si yo estoy viendo que hay una falla importante en algún proceso, en algún mecanismo, en alguna cuestión de la estructura, pues tengo que hacer una reingeniería y tengo que resolver para tratar de evitar el riesgo, mejorar ese proceso y mejorar mi atención que yo estoy dando al paciente. Que el paciente se sienta cómodo. Evitar el burocratismo institucional. Sabemos que hay normativas, sabemos que hay reglamentos, sabemos que tenemos un sinfín de documentos que podemos utilizar, pero también tenemos que utilizar el sentido común, el sentido lógico, para tratar de evitar todo este burocratismo y evitar que el paciente esté dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. Pero principalmente evitar la violación a sus derechos, a los derechos humanos, en la negativa de atención médica. Si bien es cierto, podemos tener deficiencias de insumos, materiales y demás, pero nuestro conocimiento como médicos, como operativos, como enfermeros, pues es otorgarle la atención y de forma amable,
no, o sea, gritar, no podemos ponernos al mismo nivel con los pacientes. Nosotros como personal de salud tenemos ya la capacidad suficiente para tratar de mediar esta situación y de resolver el conflicto. Y no se trata de estar, o sea, peleando o responder, entrar en un contexto de crisis con el paciente. Tenemos que fortalecer los convenios de colaboración de las instituciones de salud con las comisiones de arbitraje médico y derechos humanos. En esta parte les quiero comentar una anécdota que nosotros tuvimos aquí en Sonora. Resulta que Derechos Humanos nos manda dictámenes para, bajo unos casos que tenía la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ya ven que ellos mandan el oficio y te lo mandan amablemente, diciendo de que si no cumples, pues vas a ser creador a una multa y bla, bla, bla. Entonces, le digo, vamos a platicar, vamos a hacer unos convenios de colaboración y que tú entiendas cómo estamos nosotros como Comisión de Arbitraje Médico y todos los expedientes que tenemos en espera para resolver y hacer un dictamen médico. Ya que también yo le coadyuvo a Fiscalía, le coadyuvamos a otras instancias, a los ministerios públicos, a la Federación. Y entonces no eres el único. Lo invité a que viniera aquí a la oficina y le dije, mira, todos estos expedientes están en espera. Tenemos en ese entonces como 40 expedientes. Y entonces entendió esa parte de que no podía nada más, o sea, en primera instancia decirle y mandarme un documento que me dijera que tenía 15 días para hacer. Ni siquiera tenían el conocimiento como para decir que iba a resolver yo o iba a dar un dictamen médico con un expediente bastante grande en 10 días. ¿No? Entonces se formó eso y a partir de ahí, pues bajo esa comunicación, ya hemos trabajado un poco más tranquilos y en colaboración con ellos. Y lo mismo tenemos que hacer con las instituciones de salud. Anteriormente, no nos dejaban, a la Comisión de Arbitraje Médico, no nos dejaban entrar en ninguna institución de salud. No nos dejaban entrar en ninguna universidad. Hoy, ese panorama cambió. Entonces, en base a la capacitación, en base a los temas que tiene esta Comisión de Arbitraje Médico, nos invitan frecuentemente ya a las instituciones, principalmente las del IMSS, a dar temas obviamente importantes y de relación al expediente y su implicación legal, en fin, entre otros temas. Incluso nos hemos metido con temas que a veces ni nos corresponde, como el acoso laboral. Hemos dado temas de discriminación y VIH, por ejemplo, ¿no? Nos ha tocado dar temas en universidades que hoy ya nos piden acudir. Y eso ha sido bueno, o sea, hemos tratado hemos entrado bastante bien con la capacitación a los hospitales públicos, privados y universidades. Incluso nos han invitado, pues, de la naval y la militar a dar temas fuera de aquí de Sonora. Entonces, esos son logros muy importantes en cuestión de la atención y la calidad. Pues eso sería el tema. No sé, quedó abierto para comentarios, algunas preguntas. Me gustaría Doctor, muchísimas escucharlas. gracias por su intervención. De verdad agradecemos el que hoy nos haya podido compartir este tema. Le pediría nada más si nos hace favor de dejar de compartir la presentación Sí, claro. para que ya podamos iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Y primero que nada, pues le daría el uso de la palabra a la doctora Odette Sarabia, la Comisionada Nacional de Arbitraje Médico. Una preguntita, ¿cómo dejo de compartir? Porque no... Arriba, doctor, aparece una pantalla verde que dice dejar de compartir. O en la parte de abajo, donde está como el botón verde después de participantes, donde está su audio, su micrófono hasta abajo. ¿Le puedes apoyar, Brenda, por favor?
Sí, porque no lo encuentro. Perdón. En la parte de abajo, doctor, hay un botón verde que tiene una flechita hacia arriba y dice compartir. ¿Tiene algún botón abajo? Ajá, ya. Ve que está la de participantes, chatear, compartir. Acá, detenga. Ahí quedó. Listo. Muchas gracias. Gracias. Pues muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Peña, por su presentación, muy gráfica, muy importante la parte del liderazgo. Pues en cualquier lugar en donde nos movamos siempre es importante ese liderazgo, que pues a veces es... o sea, no necesariamente el liderazgo lo trae el de mayor jerarquía, ¿no? Entonces eso lo debemos de considerar y también como líderes debemos de saber identificar a los líderes internos que tenemos para contar con ellos y poder pues llevar a la organización hacia donde nosotros queremos, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo su participación y buenos días a todos ustedes. Una disculpa por haberme conectado un poquito más tarde, andaba en reunión de staff. Pero pues encantada de estar aquí con ustedes y adelante, Cintia, con preguntas y respuestas. Gracias, doctora. Ya tenemos una pregunta en el chat. Dice, doctor, gracias por su ponencia. Una pregunta. ¿En qué casos un evento adverso puede ser causa de responsabilidad legal para el profesional de la salud? Bueno, puede ser ahí responsabilidad cuando, bien lo mencionamos, nosotros nos pueden fincar una responsabilidad por las tres cosas que comenté, por la negligencia, por la impericia y por la cuestión de la omisión de cuidados. Si, por ejemplo, yo administro un medicamento y me equivoco al momento de poder de utilizarlo, por ejemplo, hubo un caso en el cual se administró o se indicó penicilina cristalina, ¿ok? Intravenosa. Y resulta que personal de enfermería prepara una pemprocilina y la administra intravenosa. Ahí en esa omisión de cuidado que no verificaron todo eso, o sea, se levanta como un efecto centinela porque a fin de cuentas hubo una anafilaxia en la paciente y eso implicó una demanda y esa demanda fue precisamente por la omisión de cuidado. Entonces, no sé si respondí en esa parte. Lo que pasa es que ahí tenemos que tener mucho cuidado en las indicaciones, en la verificación, en la doble verificación, ¿sí? Cuando vamos a preparar y ver, o sea, toda la cuestión de los correctos. En este caso, le digo, fue esa situación que se presentó y la verdad sí hubo una demanda por la administración, sobre todo por la anafilaxia. Otra de las características, otro ejemplo, por ejemplo, en la sangre. Tuvimos aquí también un caso en el cual pues se le transfundió sangre que no se les hizo las pruebas, que no se hizo ese cruce. Hubo una equivocación, fue algo imprudencial. Entonces también hubo una cuestión de demanda donde se fincó responsabilidad precisamente por la omisión de la verificación. Dejó de hacer dentro del proceso que tenía que hacer, o sea, bajo la normativa que era verificar que fuera el paciente, hacer las pruebas cruzadas, en fin. Entonces, no sé si respondí esa parte. O si alguien más me puede apoyar, estoy abierto a que alguien más que tenga también experiencia pueda brindar su comentario. Sí, no sé si hay alguien de las comisiones o de aquí de la CONAMED que quisiera abonar a lo que comenta ya el doctor. La doctora Arellano, le damos el uso de la palabra. Adelante, doctora. No la escuchamos, doctora. No sé si sus audífonos no están conectados. No tenemos audio. A ver, ¿ya? Ya la escuchamos, doctora. Gracias.
Les comentaba que de hecho cualquier evento adverso puede ser objeto ya sea de una denuncia o una demanda. Lo que nosotros hablamos en el caso del estudio del evento adverso y de todas las medidas que se utilizan para evitar que vuelva a suceder, son políticas que no tienen por objeto la sanción, pero eso no significa que los familiares o el propio paciente no puedan presentar una denuncia. Entonces, en realidad, cualquier evento adverso puede ser sujeto de ello. El que proceda o no proceda es otra cosa diferente. Entonces, realmente no son excluyentes. Lo que pasa es que uno son una política específica para la identificación del evento adverso, cuyo efecto no es sancionador, y otra cosa muy diferente es que los familiares o el propio paciente decidan que pues amerita ser sancionado y presentan una queja, denuncia, demanda o cualquier vía que puedan elegir. Gracias. Sí, de hecho, gracias, doctora, por aportar. Definitivamente, por eso es que nosotros también tratamos de inculcar o tratar de hacer en los hospitales el hecho de esa cultura de estar reportando los efectos, porque para nosotros el crecimiento para un hospital y para mejorar la atención, pues obviamente partimos de esos errores y demás. Definitivamente, como dice la doctora, pues ahí cualquier persona tiene el derecho de poder hacer denuncia y demás. No, obviamente nosotros no vamos a estar promulgando el hecho de que, ¿cómo se llama? De incitarlos a que demanden, obviamente, ¿no? Pero pues siempre es el derecho de ellos, que les asista la razón, como bien dice por aquí un doctor, pues es distinto. Pero sí tenemos que trabajar mucho en la cultura de los efectos adversos en las unidades. De acuerdo, doctor. Nada más como complementario nos puso la licenciada María Eugenia Romero. En apoyo a la respuesta del doctor, se genera una fuente de responsabilidad en el momento que se causa un daño al paciente. Bien, tenemos otras preguntas, pero primero le voy a dar el uso de la palabra. Me pide el doctor Jorge Gardea Durán. Adelante, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Cintia. Muy buena su plática, doctor Peña. Aquí me gustaría a mí comentar un poquito sobre el efecto adverso, ¿no? Debemos de tener en cuenta bien la definición de evento adverso, que es derivado de la administración de un medicamento. El evento adverso es en cuanto al fabricante, ¿sí? Los eventos adversos vienen de ahí. Y así hay una desviación por no cumplir con las 4C, perdón, de paciente correcto, dosis correcta, vía correcta y medicamento correcto, entonces sí puede ser sujeto de denuncia para el personal de enfermería que suministró ese medicamento. Gracias. Gracias, doctor. Bien, también nos pide el uso de la palabra el doctor Manuel Jerez Villarino. Adelante, doctor. Muy buenos días, licenciada. Gracias a todos. Sí, a nivel institucional, los eventos adversos no son punibles y eso está establecido como un proceso de mejora. Más sin embargo, si el resultado es la defunción de un paciente o una secuela o se convierte en un evento centinela, si el familiar, sí, o el paciente o quien decida presentar la respectiva demanda, denuncia, queja, lo que proceda, efectivamente va a correr esto, ¿no? Entonces, es muy diferente. Sindicalmente, a nivel institucional, donde me jubilé, el evento adverso y como directivo que fui, no era punible, no se buscaba sancionar. Pero sí lo que decía el doctor, no el hecho de que no sea punible, no se debe de dejar de ventilar. Se tiene que hacer mención de que está sucediendo tal o cual evento, porque si no, nunca vamos a crecer. Y hay eventos que son totalmente, ¿no? La doble verificación es el gran fallo en enfermería. Yo el ejemplo que les pongo es una infusión de potasio donde terminó muriendo la paciente. Otro evento donde me tocó ver, donde utilizan se me fue. Se utilizaron gotas oftálmicas, gotas ópticas
en la aplicación de una amidalectomía para cohibir sangrado, y lo único que causó fue un edema agudo del pulmón, y entonces el paciente tuvo que ser trasladado, ¿no? Entonces, siempre el evento adverso está precedido de un error humano, siempre, donde no existen los deberes de. Entonces, dependiendo del resultado, a nivel institucional es donde se decide si se va o no se va, o si el paciente o la familia decide hacer este evento, darlo a conocer. Pero sí, institucionalmente no tiene una repercusión. Debería de haber, porque esa sería la mejor manera, porque desgraciadamente es la única manera en que a veces como médicos, como trabajadores de la salud, aprendemos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos. Nos está pidiendo también el uso de la palabra la doctora Rosa María. Adelante, doctora. Hola, buenos días a todos. Me alegra mucho estar con todos mis compañeros y particularmente que esté presente el día de hoy la comisionada nacional y Cintia, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí. Yo quería comentar nada más que frente al evento adverso, por supuesto que ya decía Marta que existen varias vías de defensa, como son la civil, la penal, las contralorías, pero que lo más importante, yo creo que nosotros constantemente lo estamos repitiendo en cada una de las comisiones, la mejor opción es la de la justicia de la paz, y la justicia de la paz la damos nosotros, todas las comisiones. O sea, que sea una mística, que todos y cada uno señalemos. Porfirio, muy bien, excelente tu plática, insistimos, claro que tienen todo el derecho de hacerlo las partes que se vean afectadas, pero nosotros como comisionados y todos los funcionarios de las comisiones, insistir que no hay mejor opción para cualquier efecto adverso, para cualquier situación que consideremos irregularidad de carácter médico, las comisiones. La justicia de la paz a través de nosotros, las comisiones de arbitraje médico. Era mi insistencia en que todos nosotros estemos perfectamente conscientes que esto es lo que tenemos que decir. Claro que existen otras vías que las conocemos perfectamente, pero esta es la mejor, no es onerosa, es más rápida y es la justicia conciliatoria. Ese era el comentario. Gracias y felicidades, Porfirio. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Bien, voy a dar lectura a dos preguntas que tenemos. Una era relacionada igual con el tema del evento adverso. Preguntan si hacer el reporte del evento adverso exime de responsabilidad. Pues creo que ya se comentó, ¿no? Por el doctor, esa misma pregunta. Pues realmente las instituciones lo que hacemos es tratar de hacer esa cultura para tratar de mejorar y evitar esos errores. Pero volvemos a lo mismo, o sea, se puede judicializar. No podemos quitarle el derecho al paciente de que pueda meter una denuncia. Pero para nosotros, dentro de la institución, lo utilizamos, como bien lo dijo el doctor, como un mecanismo de oportunidad para nosotros mejorar y evitar el error a futuro. Si bien, como dice el doctor, debería haber una sanción o por lo menos una amonestación, quizás, pero si empezase a haber esa amonestación dentro de los hospitales, en esta cultura de poder nosotros reportar el efecto adverso, pues muy posiblemente ya no lo voy a hacer, o ya no lo van a hacer porque, pues así, si lo reporto, me van a sancionar. Entonces la finalidad que tenemos en la institución es de no hacer, o sea, reporte, que no tenga esa implicación para poder nosotros crecer en esa parte. Errores se cometen, y lo sabemos, y constantemente, pero entonces hay que aprender a crecer, aprender y buscar estrategias para no hacer. No sé si quedó claro ahí. Muchas gracias, doctor. Bien, tenemos otro comentario y de ahí surgió una pregunta. El uso de la pijama o uniforme quirúrgico fuera de las áreas permitidas es una epidemia en los hospitales, sobre todo los que tienen acuerdos de enseñanza.
La forma que tienen de tratarlo es básicamente bajo amenazas de reportes o bajas del servicio, tanto de internado como de residencia. No obstante, esta situación se repite una y otra vez. Pareciera que se olvidan los conceptos más básicos de higiene, asepsia y antisepsia. ¿Qué estrategias serían útiles de implementar? Esta pregunta surge debido a que tanto el Servicio de Epidemiología y Enseñanza no logran atender la problemática y parece que se extiende cada vez más, incluso se toma a juego. Gracias por la plática. Mejor control, definitivamente. O sea, dentro de mi proceso administrativo, si yo no organizo, no tengo, o sea, es parte del proceso. El planear, el organizar, el controlar. Si yo no controlo y no tengo esa relación adecuada entre enseñanza, epidemiología o incluso en un hospital, pues entonces esto va a seguir sucediendo, pues, porque a fin de cuentas no hay una regla, no hay una normativa. Antes, como yo les comenté en la plática, quien nos jalaba las orejas en cierta forma era personal de enfermería. Decía, oye doctor, ponte el cubrebocas, oye doctor, ¿dónde está tu gorro? Oye doctor, ¿por qué te sales? Hoy ya no, se ha hecho, o sea, tan común el hecho de que se sale todo el mundo, entonces se perdió esa cultura. Lo que tenemos que volver es a insistir en la supervisión, en la capacitación, en enviar un escrito, un documento donde los invitamos a que no se salgan de los quirófanos o de las áreas blancas con uniforme, o sea que volverles a capacitar conforme a la normativa, pero sobre todo estar supervisando y vigilando de que no lo hagan. Y no necesariamente tiene que estar el director o el jefe de servicio o el de enseñanza. Los mismos jefes de área o mismo personal o cualquier personal que vea a un compañero decirles, pero muchas veces no tenemos esa cultura de decir a otro compañero, oye, no te salgas, oye, no hagas esto, oye, no es correcto lo que estás haciendo. Sería una cuestión más colaborativa de todo el hospital para tratar de erradicar esta parte, pero sobre todo el control. No sé si hay un comentario por algún otro compañero. El chat también ponían que es parte de lo que usted concluía sobre la falta de directivos capacitados. No sé si hay algún otro comentario, al menos en el chat ya no hay más preguntas. No sé si alguien tenga o quiera hacer uso de la palabra para externar algún comentario sobre este tema. Bien, parece que no, doctor. De verdad agradecemos muchísimo el que hoy nos haya podido compartir. Creo que, como hemos reiterado, todos estos temas van fortaleciendo también las acciones que en cada comisión estatal y en esta propia comisión se están realizando, acciones muy específicas para lo que es la seguridad del paciente y sobre todo pues en beneficio de la población. No sé si la doctora Odette quisiera hacer otro comentario. Adelante, doctora. Sí, Cintia, creo que hubo muchas dudas sobre cuándo es un problema o cuándo no es un problema que ocurre un evento adverso en materia, digamos, legal o jurídica, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes una diapositiva que es muy clara en eso. Pero déjenme un segundito, por favor, es esta. Ok. Un segundito. Ahí está. Entonces, a ver, digamos, si pusiéramos en un cuadro todas las experiencias de salud, ¿no? De todos los encuentros que hay de un paciente con el sistema, ¿no? Vamos a encontrar que existe otro cuadrito en donde vienen todos los errores que pueden cometerse durante la prestación de servicios de salud. Dentro de todos estos errores, pues hay algunos que ocasionan daño y otros que no ocasionan daño, porque podemos cometer un error y puede no pasar a mayores, ¿no? O puede ser que estemos a punto de cometer un error, ¿no? Que es la cuasi falla o cuasi error, ¿no? Pero no lo cometemos y no se produce ningún dolor, ni ningún error, daño, perdón. Entonces, aquí están todos los errores, ¿no? Aquí están las cuasi fallas, que son las que nosotros queremos enfocarnos porque, pues, estas nos dan un gran aprendizaje, ¿verdad?
Y aquí están todos los eventos adversos. La definición de evento adverso es que ya le ocasionó un daño al paciente, ¿verdad? De todos estos eventos adversos, hay algunos eventos adversos que son prevenibles, ¿no? Esto, por ejemplo, de que la higiene de manos, la lista de cotejo, que la apliquemos y eso podemos evitar cierto tipo de eventos adversos. Sin embargo, hay algunos eventos adversos que se producen, que caen debajo de los estándares profesionales de atención a la salud. Estos que caen por debajo son justo lo que el doctor Peña comentaba de la negligencia, de la imprudencia y, si no mal recuerdo, el otro era la impericia, ¿no? Son esos tres. Entonces, justo esos tres caben aquí caen, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, hasta ahorita, pues bueno, sí se pudieron haber prevenido si la persona estuviera bien capacitada y tal y tal y tal, pero ya existe un componente que cae dentro de otro ámbito, ¿no? Y aquí es donde sí ya tiene que dársele otro tratamiento, ¿verdad? Por esas deficiencias encontradas. Entonces, en estos de aquí, los prevenibles que podemos hacer a través de las acciones esenciales y esto, digamos, la parte benévola o amigable, ¿no? Son estos. Y esta parte de acá, pues ya merecen un tratamiento diferente que pues ya se va al aspecto médico-legal, ¿no? Y bueno, también existen otros eventos adversos que se salen de nuestro ámbito que no son prevenibles. Entonces, ¿nosotros en qué debemos de hacer énfasis? Bueno, estos pues obviamente se van a las instancias que deban de irse, ¿verdad? Y pues se darán, en nuestro caso, a lo mejor algún laudo o algo así, o se irá a la instancia superior que se deba de ir, pero en el sistema nosotros donde queremos incidir de aprendizaje son en las fallas y en los eventos adversos que son prevenibles, ¿no? Que este debe de ser nuestro máximo foco de atención para que el sistema esté funcionando de manera adecuada. Y bueno, aquí hay algunas definiciones de lo que es un evento adverso, pero bueno, en resumen simplemente es que ocasionamos daño y el centinela la muerte o el riesgo de la muerte, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la OCDE, pues hay una carga económica por seguridad del paciente de 15% del presupuesto de un hospital y en la atención primaria alrededor del 2.5. Entonces sí tiene repercusiones, digamos, económicas bastante graves, ¿no? Que siempre estamos quejándonos justo del presupuesto y pues aquí tenemos un mar donde podemos incidir para evitar esto, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería compartirles esta diapositiva porque yo soy muy gráfica y creo que aquí se resume perfectamente como dónde está qué y cuándo actuamos en dónde, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario o algo, era lo único con lo que quería yo compartirles a ustedes para que quedaran como claros los conceptos. Muchas gracias, doctora. Hay un comentario nada más ahí que, bueno, comentar que para la calidad en la atención integral de la salud se necesitan atender varios factores como los administrativos, materiales, humanos y financieros. Es un comentario que está ahí. Y hay una petición en específico del doctor Tofik, del comisionado de Tamaulipas, que nos dice, bueno, solicitarle a la comisionada si nos puede enviar, de ser posible, la ponencia de políticas públicas de la seguridad del paciente, por favor. Lo pusieron en el chat. Dígales, es la que voy a dar, dígales, doctora. Con mucho gusto les voy compartiendo. Bueno, esta es una que hice hace mucho tiempo, está ya viejita, pero con gusto la actualizo y la damos en alguna conferencia y se las comparto con muchísimo gusto, claro que sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos. Agradecemos nuevamente al doctor Porfirio por la participación el día de hoy en esta sesión. A todos los que hoy se han conectado con nosotros, estaríamos nuevamente